Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 19 de junio, el escultor franco-argentino Pablo Reynoso va a inaugurar una exposición algo especial para un artista. Sus obras van a ser instaladas en el centro comercial al aire libre más grande de Europa, el Polygone Riviera, en Cagnes-sur-Mer, en plena Côte d'Azur, entre Niza y el Cabo de Antibes. Precisamente para hablarnos de esta exposición y de su densa carrera como artista, Pablo Reynoso ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Hola, Jordi. Mucho gusto. No, sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a estos estudios. Por favor. Permíteme, Pablo, que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1955, hijo de una familia franco-argentina. Tu madre era francesa, pero me gustaría que nos contases si es cierto que tu abuelo francés tenía un taller de carpintería en la que muy pronto empiezas a hacer tus pinitos en la carpintería. Me gustaría también que nos explicases qué hubiera dicho tu abuelo si hubiera visto lo que estás haciendo con los bancos de madera, esos bancos de espagueti que estábamos viendo. Pienso que hubiera estado muy orgulloso, muy contento. Y la de veces que trabajo pensando en él no lo puedes imaginar. Él falleció cuando definí yo. Él falleció y pocos meses después me di cuenta que mi vida iba a ser alrededor de la escultura, que iba a ser escultor. Esto hablamos de los 13 años. Y lo otro que lo hubiera sorprendido, fascinado, alegrado era que me vine a vivir a Francia. En el fondo tu trabajo es una revuelta, ¿no? Una revuelta oficial contra esa carpintería de ángulo recto, de línea recta. Es una revuelta contra lo geométrico puro estricto, puede ser. Es sobre todo un método de crecimiento que tienen mis obras, que desbordan, que no se quedan quietas y que en general uso como una alusión al método de crecimiento vegetal. Entonces los vegetales no crecen con una geometría muy estricta. Incontrolable, ¿no? Incontrolable. El crecimiento vegetal. Vas a estudiar arquitectura, pero los vas a dejar esos estudios por la escultura. Pero lo que has hecho es acabar instalando en las grandes ciudades tus esculturas. Es una especie de urbanismo artístico, ¿no? Lo que estás haciendo. Yo empecé como escultor autodenominado a los 13 años, ¿sí? Y terminé mis estudios y empecé estudios terciarios y fueron estudios de arquitectura, que es un tema que me interesa, que me sigue interesando, que me apasiona. Luego hubo un momento de elección para poder vivir de una cosa o de la otra. Curiosamente la escultura empezó a darme de qué vivir y después, bueno, vinieron el golpe militar del 76 en Argentina y tal. Y ya no daba para hacer dos carreras en paralelo y en un momento tampoco me dio para seguir viviendo en Argentina porque las condiciones eran muy desfavorables y peligrosas. Ese golpe militar lo vives en primera fila, ¿no? Eras soldado en aquella época. Qué memoria, sí. Cuando entré en el ejército como para hacer mi servicio militar, a los 3 días vino el golpe de Estado y quedé ahí metido, del lado del ejército. Fue un año y medio, fue mi servicio militar muy, muy feo, porque fueron ahí que empezaron todos los desaparecidos, fue un momento negro de la historia argentina que tuvo muchos, pero sí, me tocó en primera fila. Además, para los artistas, los militares no son particularmente aficionados al arte, ¿no? Bueno, en mi caso, a ver, yo artista, mis padres intelectuales y psicoanalistas. ¿Franceses? Bueno, mi padre argentino, mi madre francesa, y bueno, mi padre más tuvo que exiliarse. Lo que digo es que suerte que no existían los sistemas informáticos que hay ahora, porque ahí sí que este reportaje no lo hacía.
Y en el 78 te instalas en Francia. ¿Qué recuerdos te quedan de esos primeros meses aquí en Duros, Francia? fascinante al mismo tiempo, porque, bueno, llegar acá, que yo quería venir a vivir a Francia, pero no en esas condiciones ni en esos términos, fascinado y al mismo tiempo todo por empezar de solo. Había dejado mi pareja, tuve que ir. O sea que me encontré comenzando. Retrospectivamente, pienso que fueron años muy duros, pero al mismo tiempo fascinantes, no sé cómo decir. Es más, tampoco había alternativa, así que no podía ni pensarlo. Quizás Francia, París en particular, se convirtió en el centro de acogida de artistas latinoamericanos, ¿no? Gracias, entre comillas, a las dictaduras. Sí, ahora al mismo tiempo, como ves, sigue siendo un centro de atracción, pero no es una acogida a mano abierta, es un lugar donde uno llega y se va metiendo. Porque Francia era porque yo tenía la doble nacionalidad, entonces una cantidad de problemas de papeles y eso en mi caso no existía. Pero lo que ocurrió ahí, muy inesperado, fue que yo me había presentado a una beca para estudiar las técnicas del mármol en Italia, del gobierno italiano, y en principio no la había ganado, y después cuando llegué acá, en medio en semi-exilio, me encontré que sí la había ganado, así que rápidamente me fui a las canteras de Carrara a trabajar, y ese sí que puedo decir que fue un momento extremadamente generoso, eh, porque ahí sí esculpir no hacía falta tener dinero, era un par de herramientas, el mármol era casi gratis y todo el mundo sabía trabajar la piedra, era fácil de transmitir el oficio, aprenderlo. Ahí tuve un entre paréntesis que me ayudó a juntar aire y volver a atacar la conquista de París, que todavía no la he conquistado. Para un escultor, viajar a Carrara es como estar en la casita de chocolate, ¿no? De Hansel y Gretel. Ah, no, sí, o como nosotros en Argentina tenemos lo que llamamos los kiosquitos de caramelos, que son los comercios donde hay bombones por todos lados, y para mí era como dejarme a un niño en una juguetería, ¿no? Entra y coge lo que quieras. Y precisamente unos años más tarde, en el 82, vas a exponer en el Museo de Arte Moderno aquí en París una monumental obra en mármol negro que pesaba Sí, varias toneladas, ¿no? sí, varias toneladas, en esa época hacía lo que yo llamaba paisajes, y en este caso en particular eran paisajes de agua, que de hecho han sido muy copiados contemporáneamente, actualmente andan por todos lados. Eran piedras que tallaba y que hacía unos movimientos de agua. Y en el Museo de Arte Moderno, en el marco de la Bienal de Jóvenes, había puesto muchas toneladas de carbón negro, obviamente, carbón mineral, y el paisaje de agua ahí en el medio. Y era entre súper sensual e inquietante, y lo inquietante te diría que ha cobrado mucho más sentido con lo contemporáneo, donde nuestros mares y nuestros océanos son eh, basuras, y donde de algún modo estamos deteniendo la vida, y que era algo de lo que hablaba esa obra y que ahora lo veo con muchísima más claridad. ¿Qué pasó, Pablo, para que pasases de esculpir mármol de Carrara a esculpir aire, con esos cojines hinchables y respirantes, como tú les llamabas? Siempre en mi vida trabajo por series de investigación. Entonces paso de una etapa a otra, a veces se conectan. Yo creo que están siempre conectadas, pero a veces no se nota bien la conexión. Pero en el caso de pasar al aire hubo una saturación de mi cuerpo. Eso ocurrió cuando yo tenía alrededor de 40 años. Una saturación física del trabajo físico. Y empezaba a tener ciertas secuelas de haber respirado tanto polvo, tanto de madera como de metal o sobre todo de piedra. Y entonces necesité alejarme de los materiales pesados, en el sentido físico, de los materiales tóxicos, y vi en la metáfora del aire que era lo que me estaba faltando, en todo sentido también, en un sentido de respiración artística, una posibilidad. Y ahí nacieron esas obras que yo llamo obras respirantes, estamos hablando de los 90, y que siguen muy vigentes.
Yo las pude ver en la FIAC hace unos años y son muy relajantes, ¿no? Tienen una función Son entre terapéutica. relajantes y inquietantes. También, las dos cosas. Pablo Reynoso, volviendo a la exposición en el centro comercial Polygon en Cagnes-sur-Mer, ¿cómo reaccionas cuando te proponen llenar ese enorme centro comercial con tu trabajo, con tus esculturas? Bueno, es algo que le pasa a un escultor, digamos. Y hablabas antes de la arquitectura también. Son dos polos que para mí están interconectados. O sea, la relación de la obra con el público, con el espectador, con el utilizador, con el espacio. Está buenísimo los espacios museales, pero yo soy más de los espacios de la calle, del el espacio público. Y este lugar, que sí es un centro comercial, que tiene características físicas muy particulares y muy buenas, es también un espacio público, público en el sentido que va al público. Entonces es como el buen encuentro entre un público y la obra, sobre todo que como sabes, mi obra yo permito que la gente la utilice, porque muchas veces son bancos donde uno se puede sentar. Entonces la metáfora del banco o el uso del banco y la obra hace que cuando está la gente la completa. Y ahí de vuelta está el cruce entre la obra plástica y la obra del arquitecto. ¿Qué sientes cuando los niños se suben a tu obra y Los niños escalan? son fantásticos, porque son los que mejor la usan, los que no tienen ningún tipo de barrera con la obra, que inmediatamente se la apropian. Es un momento fantástico el de los niños. Y además, te diré que en función de cómo la usan, me doy cuenta si lo que yo estaba buscando era eso o no. Si funciona o no funciona. Durante un tiempo has sido director artístico de varias marcas de prestigio, de cosmética, de perfumería. Tu relación con el mundo industrial es una manera también de acercar el arte a la gente a través de un frasco de perfume. Eso está ligado más a un aspecto de diseñador que tengo y que por un concurso de circunstancias muy particulares, de repente me encontré a la cabeza de la dirección artística de ciertas marcas de lujo. Fue un periodo que abarcó 10 años de mi vida, que me permitió también desentenderme de un aspecto económico en el sentido monetario de la obra plástica, de las esculturas. Es un periodo muy fecundo en mi obra plástica porque es ahí donde nacen los llamados bancos espaguetis y todo eso, que son un poco un elemento de identidad de mi obra. Eh, pero lo que me interesaba a mí, por sobre todas las cosas, era poder estar al mando de las decisiones, de la orientación de la imagen. Fue para mí como un aprendizaje de manejar códigos. Eh, y además de tratar de preservar el buen diseño, los equipos de diseño, protegerlos y llevarlos a cabo. La relación con el proceso industrial es algo que a mí me importa mucho porque tiene que ver con los oficios, tiene que ver con los oficios del escultor o del arquitecto. Un arquitecto nunca construye su casa con sus propias manos. Un diseñador no produce en grandes series con sus propias manos. Un escultor sí. Y yo abarco todo ese aspecto. Ha sido interesante. Por eso no me es tampoco muy difícil trabajar en Polygon Riviera, porque entiendo también los intereses comerciales de unos y otros. Cuando uno va a ver una obra a un museo, uno va a ver una obra a un museo y no entiende la relación comercial con el museo. Sin embargo, no existen hoy exposiciones filantrópicas en el sentido de cómo se sustentan económicamente. O es lo público o es lo privado, alguien lo va a pagar. Y en lo público, por ejemplo, las grandes exposiciones nacionales de los grandes museos, si al final del día no entró el dinero, pues no se paga a los empleados. Así que el, el público privado y todo eso hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque a veces lo que parece gratis o público en el sentido estatal no es gratis y tampoco es público. Quizás la empresa privada está sustituyendo lo que hacía el Estado antes, subvencionaba a los Según el artistas, a lugar, los según los museos. países, Claro. por supuesto. La relación, por ejemplo, de la empresa privada con el arte, con su promoción, en los países asiáticos es algo que ocurre de hace muchos años. Yo me acuerdo mis primeros viajes como artista a Japón y eso, cuando veía que
eran centros comerciales que tenían los mejores museos, me sorprendía muchísimo. Hoy por hoy hay cola para tratar de exponer en esos lugares. Te diría que en Francia llegó un poco más atrasado. Es una manera también de democratizar lo bello, como hace una marca de muebles sueca, llevar el diseño a un precio abordable, al alcance Sí, de todo el mundo, y también es una estrategia comercial. por supuesto. Pero todo el mundo sale beneficiado. Ojalá. En este caso, en la exposición de polígonos de Vigan, no creo que haya grandes peligros de que la gente no se beneficie. También puede pasar que la gente circule y que no se dé ni cuenta de que hay una exposición. Difícil, ¿eh? Bueno, pero Sí, ocurre, puede porque estás con otra preocupación. Pero también hay gente que pasa delante de las obras en los museos y ni las comprende, ni las ve. Van como quien va a completar la lista de las Sí, cosas que tiene que hacer antes de fallecer. terrible. La exposición la habéis bautizado Supernatura. Tu trabajo tiene algo de sobrenatural también, ¿no? Sí, eso es una idea. El título, la verdad que lo encontró el director artístico, quien me invita a esta exposición, que se llama Jérôme Sons, con quien yo ya he tenido oportunidad de trabajar en distintos proyectos. Y me gusta el nombre que puso, puede sorprender, pero si ustedes piensan en mi trabajo, ven que un banco no termina de comportarse como un banco, que un árbol le pasan otras cosas, digamos, que siempre al objeto que estoy manipulando, teniendo entre manos, a la escultura, que es un objeto también, le ocurre algo de desbordamiento, de extensión, de no quedarse quieta, de irreverencia. Pero también, si pensamos nuestros tiempos contemporáneos, estamos viviendo un tiempo en donde el hombre está como aumentado. Cuando se te rompe algo del cuerpo, te pone una prótesis, se te arregla un corazón con un stent. Eh, eh, hay toda una cosa que está funcionando ahora que ya no funciona más como Sobrenatural antes. casi. Cuando comes fresas o frutillas, como decimos en Argentina, hoy por hoy muchísimas no tocan tierra, Están por ahí. están ahí. Nadie frena el progreso, como decir. Muchísimas gracias, La Pablo. obra, perdón, Claro. la obra habla de eso. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Ya lo saben, tienen una cita a partir del 19 de junio y hasta mediados de octubre con las obras de Pablo Reynoso que estarán expuestas en el centro comercial Polígon Riviera en Cagnes-sur-Mer. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Vanessa Loaso, quienes han estado detrás de los cristales, al tanto de la realización del programa, y enviar un cordial saludo también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y en Argentina, por supuesto, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y está en Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.